Para mí la estrategia más efectiva es el cambio en la gerencia de la seguridad. La gerencia influye porque eso llega hasta el obrero. Si el obrero no ve nunca jefe preguntando por la seguridad, si el obrero no ve nunca jefe controlando las cosas de la seguridad, lo tiene que ver. No es que tome decisiones en su oficina, es que la gente lo tiene que ver. Tiene que verlo hablando de seguridad, tiene que verlo preguntando por la seguridad, tiene que verlo chequeando medidas para mejorar las condiciones de trabajo. De verdad, eso hace que la gente diga, aquí la seguridad es importante. La seguridad y salud en el trabajo no solo se basa en teorías, sino también en acciones concretas. En este episodio discutiremos estrategias prácticas para implementar comportamientos seguros en el entorno laboral. Junto a nuestro invitado, analizaremos cómo las empresas pueden convertir las buenas intenciones en resultados reales, asegurando que la seguridad sea de verdad parte de la cultura organizacional. Acompáñanos para conocer cómo llevar las mejores prácticas a la acción y crear ambientes de trabajo realmente seguros. Aquí en Seguro creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional, amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de pláticas con profesionales de una trayectoria destacada en la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Buen día amigos, espero que se encuentren muy bien. Aquí nos encontramos en un episodio más en Seguro Creas Valor, el episodio número 27, de la teoría a la práctica, estrategias efectivas para implementar comportamientos seguros en el trabajo. Y en esta oportunidad tenemos no solo un invitado de lujo, sino un súper invitado de lujo. Como todos los que vienen aquí al programa, he estado buscando a este invitado para que pueda acompañarnos por su amplia experiencia, conocimientos, no solamente de este tema, sino de otros, y el conocimiento académico, el conocimiento en piso, de experiencia con las empresas. Y tengo el privilegio de presentarles el día de hoy a Ricardo Montero Martínez. Les voy a platicar un poquito de Ricardo. Ricardo es ingeniero industrial, es consultor en mejoras de comportamientos seguros y cultura de seguridad, con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en la industria y más de 100 publicaciones científico-técnicas y más de 200 presentaciones en congresos y eventos. Además, Ricardo es director de los programas de especialización y maestría en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Ricardo es un apasionado por el servicio de cuidar a los demás, contribuir a salvar vidas y evitar el sufrimiento a los que crean valor en la sociedad. De Cuba, estando en Colombia para el mundo. Bienvenido, Ricardo. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad que me das para dirigirme a la audiencia. Hablando de comportamiento seguro, es un tema muy tocado y a la vez trastocado. ¿Cómo definirías un comportamiento seguro en el trabajo, Ricardo? ¿Qué lo diferencia de un comportamiento simplemente aceptable en términos de seguridad? O sea, primero, el comportamiento seguro tiene algunas características, como son, por ejemplo, que la persona cumple las normas y procedimientos, es capaz de identificar y controlar peligros antes de iniciar cualquier tarea, utiliza adecuadamente los equipos de protección personal y las herramientas de la forma adecuada, reporta condiciones inseguras, actos inseguros e incidentes, promoviendo la mejora continua, actúa con responsabilidad individual y colectiva, mantiene una actitud proactiva frente a la prevención de accidentes. O sea, digamos que es un comportamiento seguro, es un conjunto de acciones, actitudes y decisiones que toma una persona para prevenir riesgos y proteger su salud, su integridad física y la de sus compañeros durante la ejecución de tareas laborales, si nos referimos al periodo en que está trabajando. Por supuesto, esto también aplica extralaboralmente, ¿no? Como tal. Obviamente, este concepto de comportamiento seguro está íntimamente vinculado con los conceptos de cultura, con los conceptos de percepción de riesgo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de comportamiento aceptable,
Eh, digamos que entonces el comportamiento aceptable es aquel comportamiento que socialmente en el grupo o en la organización se permite sin que haya ninguna consecuencia, a no ser que pase algo como tal, sin que haya ninguna consecuencia a no ser que pase algo. La diferencia entre comportamiento seguro y comportamiento aceptable está en el nivel de exigencia con respecto a la prevención de riesgo y el grado de alineación con los objetivos que se tengan en ese comportamiento con los objetivos del sistema de gestión y la seguridad en el trabajo, ¿no? El comportamiento aceptable entonces se puede definir como un comportamiento tolerado por la organización o por la costumbre, que no necesariamente representa un riesgo inmediato, pero puede ser permisivo o negligente o pasivo con respecto a los riesgos y que se ha vuelto un hábito en la organización y es aceptado. Repito, de alguna manera, a no ser que haya consecuencias, como bien sabemos, ¿no? Es el típico problema de cualquier accidente que se origina en parte por un comportamiento inseguro. Probablemente no es la primera vez que la persona realizó el comportamiento inseguro, sino que lo ha hecho muchas veces porque es un comportamiento tolerado por la organización, aunque la palabra no nos guste. O, por ejemplo, no usar guantes a no ser que aparezca la persona de seguridad. Esto es de lo más común que hay. Así Claro. es de lo más común. O sea, normalmente ellos forman parte de la zona gris. Claro, es difícil encontrarse un comportamiento aceptable o un comportamiento inseguro cuando el riesgo es muy alto. Nadie es bobo, nadie quiere accidentarse. Pero cuando estás en la zona gris en la cual el riesgo se puede bypassear por otro, buscando otras consecuencias buenas para el individuo, pues ocurre con muy frecuentemente. Y a veces también es incluso socialmente validado. O sea, nos podemos encontrar en una organización donde, por ejemplo, el machismo es más importante que la seguridad. Y mostrar comportamientos inseguros es mostrar que tú eres macho, que tú eres hombre y que mereces estar en ese grupo que hay ahí. O sea, hay de todo. En términos de cultura organizacional, Ricardo, ¿cómo puede una empresa identificar y fomentar la creación de comportamientos seguros desde cero? Bueno, desde cero no vas a poder hacer nada nunca, porque siempre va a existir una cultura. La cultura organizacional y la subcultura de seguridad dentro de la cultura organizacional siempre están. Pueden ser favorables a la prevención o pueden ser favorables a la toma de riesgo como tal, pero sí existe. No puede uno decir voy a empezar de cero. Usted puede empezar de cero a tratar de mejorar la cultura, pero la cultura que tiene la tiene. Sea a favor a la seguridad o sea en contra de la seguridad. Entonces, como esto es un tema fundamentalmente cultural, pues yo diría que lo primero que hay que hacer es diagnosticar bastante, lo mejor que se pueda, cuál es tu cultura actual, de qué punto partes, cómo es que funcionan las cosas en tu organización desde el punto de vista cultural. Esto, como dije en otros lugares, es relativamente complejo. Hay muchas metodologías, ninguna validada universalmente y muchas ni siquiera validadas localmente, llamémosle así, entendiendo por validación que efectivamente la metodología garantice que tú puedes caracterizar adecuadamente la cultura. Porque la cultura es un fenómeno complejo, es un fenómeno difuso, es un fenómeno que tiene muchísimas variables que en algunos casos son más importantes y en otros casos son menos importantes en una organización y otras de las que son menos importantes tienen más importancia, lo cual hace complicado tener un modelo sobre el cual tú digas voy a comparar o voy a referenciar adecuadamente. O sea, como siempre he dicho, ningún modelo ni ningún método
es absolutamente bueno, pero algunos son útiles de todas maneras, ¿no? A pesar de que no sean 100% buenos, a pesar de que no resuelvan todo lo que nosotros queremos. En materia de evaluación de la cultura, hay métodos entonces que tienen que ver con encuestas. Hay muchos métodos de encuesta. A mí no me gustan mucho los métodos de encuesta. Están los métodos de entrevistas personales y a grupos focales, son los que a mí más me gustan. Obviamente eso hay que combinarlo con observaciones en terreno de lo que pasa en la organización y con análisis documental de cómo es el sistema de gestión y cómo funciona, sin llegar a ser exactamente una auditoría, pero parecido, en el sentido de que tienes que tener idea de cómo está funcionando la gestión y de todo lo que hay alrededor del tema, ¿no? Después de esto, pues obviamente hay que trazarse un camino para mejorar aquellas cosas que has identificado que pueden ser mejoradas. Hay que definir valores organizacionales explícitos. Hay que entrenar a las personas que dirigen para que tengan mejores habilidades directivas. Esto es clave en este tema. O sea, la cultura, aunque la sostiene toda la organización, quien más la influye es la gerencia. Y digo gerencia en todo su nivel, pero por supuesto cuando hablamos de gerencia, la que más le influye es la alta gerencia de ahí para abajo. O sea, si alguien puede provocar cambios en la cultura, no son los operarios, no son la gente de piso, son los niveles de arriba que pueden empezar a tratar de establecer prácticas gerenciales que quizás influyan en la cultura si son bien hechas, porque la cultura es algo bastante afianzado, difícil de mover, pero las prácticas gerenciales no lo son. Las prácticas gerenciales son más fáciles de mover y con una consistencia a largo plazo, pues pueden de alguna manera influir en algún grado en las culturas. Obviamente eso implica diseñar intervenciones para modificar el comportamiento, y ahí vamos a poner un punto importante, de la organización. No modificar los comportamientos de los que se enfrentan a riesgo, sino de todos los que en la organización tienen que ver con que los comportamientos sean más seguros. Y eso, bueno, hay diferentes tipos de intervenciones que se pueden realizar. En la literatura hay muchas de ellas. Estamos obviamente, digamos, la que es clásica es la capacitación, y las formas de capacitación pues pueden tener mayor o menor efectividad en todas las cosas. Obviamente hay que introducir el tema de las observaciones de seguridad e intervenciones posteriores que sirvan, porque las observaciones de seguridad muchas veces se han hecho solo con el enfoque al observado, que normalmente es la persona que se enfrenta a riesgo. Pero como ya sabemos, los comportamientos inseguros tienen causas organizacionales, no causas personales. Sin negar las causas personales, es obvio que cuando alguien realiza comportamientos inseguros una y otra vez, no se debe fundamentalmente a que la persona sea la que haga eso por alguna razón. Se debe a que la organización facilita que eso se haga, no lo detecta, no lo sanciona, no lo reconoce, no existen una serie de condiciones en la organización que facilitan que la persona lo haga de esa manera, incluso que lo premian. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, cuando usamos el SCAD como, por ejemplo, ingeniería inadecuada, mantenimiento inadecuado, y ahí se da por aludidos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo yo he hecho mal mi trabajo? O supervisión inadecuada, o sea, no estoy supervisando correctamente, o liderazgo inapropiado, entonces no estoy ejerciendo liderazgo, y ahí es ese conflicto que mencionas, ¿no? Que en realidad es un tema organizacional, más no un tema personal. Es un tema complicado y éticamente yo siempre le digo a mis estudiantes que es el principal problema ético que van a tener. Al final termina siendo siempre el trabajador,
el responsable del asunto, relativamente fácil de responsabilizarlo porque efectivamente casi siempre hay un comportamiento inseguro y bajo el concepto de que el comportamiento inseguro es tu principal decisión, no la de otro, porque tú eres el que lo comete, pues ahí está el problema. Pero todo el mundo sabe, hoy ya, repito, a nivel teórico, que el comportamiento inseguro es el resultado de características organizacionales que lo facilitan, lo influencian, lo permiten y a veces lo premian. Eso no quita responsabilidad también al que lo ejecuta, ¿no? Pero Claro. en realidad se debería repartir mucho esa responsabilidad. Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, el cual cuenta con la colaboración de 7 profesionales destacados en América Latina y el prólogo de Malcolm Staves. Muy bien, amigos, nos encontramos ahora en nuestro segundo bloque, aquí en Seguro Creas Valor, el episodio 27 de la teoría de la práctica, estrategias efectivas para implementar comportamientos seguros en el trabajo. Nos acompaña Ricardo Montero Martínez. Ricardo, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para cambiar hábitos y comportamientos inseguros en el trabajo y convertirlos o tornarlos en conductas seguras? Mira, hay muchas estrategias que se pueden utilizar, de algunas que voy a describir, pero es importante tener en cuenta que esto es un proceso que requiere intencionalidad, método y persistencia. O sea, ninguna de ellas que no tenga esos tres elementos va a tener un impacto a largo plazo. Pueden tener impacto a corto plazo, pero no a largo plazo. Especialmente el método y la persistencia. Hay obviamente algunas estrategias que son dirigidas al individuo, por ejemplo, el reforzamiento positivo inmediato. Está probado que el reforzamiento positivo tiene un efecto en promover el comportamiento seguro, reconocer de manera rápida y concreta, etcétera, hacer público ese reconocimiento, destacar a las personas que se comportan de forma más segura, etcétera. Sin ponerle premios ni nada por el estilo de manera material, ¿no? Puede haber premios que sean token, almuerzo, etcétera, pero no de manera material, porque de manera material está también probado que son bastante malos. Ahí se puede integrar el tema de las observaciones de comportamiento y la retroalimentación, que forma parte constitucionaria de esta seguridad basada en comportamiento, aunque no se puede quedar en solo retroalimentación. Pero sin duda es una herramienta importante. La otra estrategia está claramente vinculada al rediseño del ambiente de trabajo. Cuando hacemos un análisis y decimos que los comportamientos tienen causas sistémicas, es porque tenemos que analizar cuáles son los aspectos del ambiente que se pueden modificar como tal. Esos aspectos del ambiente pueden ir desde la señalización, la aplicación de la ergonomía, etcétera, hasta los temas que tienen que ver con las decisiones organizacionales que se toman alrededor de la seguridad. Entonces, ese es otro punto. No voy a hablar de la capacitación como estrategia porque es la más conocida. Obviamente, hay que volver normas sociales el hecho de que el comportamiento positivo sea lo adecuado. Y para eso, pues también debe participarse en todas esas estrategias. También es importante la posición de la gerencia. Yo diría que es lo más importante de todo. La posición de la gerencia es la que más influencia quizás va a tener y requiere un diseño detallado porque la gerencia no se va a ocupar de la seguridad si no hay una intencionalidad y un diseño organizacional para que se ocupe. De forma natural no se ocupa. De forma natural eso es tarea de la gente de seguridad y salud. Eso es lo que la mayoría de las empresas tienen, ¿no? Yo le pago a un grupo de gente, o a una, a dos, a tres, a cuatro, para que se ocupen de eso. Y claro que eso hay que cambiarlo totalmente. Entonces, esa es, para mí, la estrategia más efectiva es el cambio en la gerencia de la seguridad. Justamente hablando de la gerencia, quería
profundizar en cuanto a cómo influye el liderazgo en el fomento de comportamientos seguros. ¿Qué puede hacer un líder para ser un modelo a seguir en cuanto a la seguridad en el trabajo, Ricardo? La pregunta real es cómo influye las acciones directivas en el fomento de los comportamientos seguros, y esa es una pregunta válida. Es Un correcto. líder es alguien que hace que tú hagas más de lo que tienes que hacer. Un líder es alguien que hace que tú sueñes más allá de lo que te toca, que tú te esfuerces más allá de lo que te toca. Si es alguien que hace, que logra que tú hagas lo que te toca, eso es un jefe, aunque lo hagas bien, aunque lo hagas bien. Y yo siempre he sostenido que es más importante tener mejores jefes que buscar que todos sean líderes. No lo va a lograr. Nadie es líder porque de repente te pongan que tú eres líder de logística o tú eres líder de seguridad y salud en el trabajo. Es posible que no seas líder ni en tu casa. Como otra. Entonces, yo voy a hablar de cómo influye la actividad de la gerencia en los comportamientos seguros, que me parece más adecuado que hablar de cómo influye el liderazgo, porque ¿de qué estamos hablando? El comportamiento de la gerencia define las normas culturales. Lo que el jefe tolera se convierte en norma. Esa es la primera cosa importantísima. Si el jefe ignora prácticas inseguras o actúa en forma contradictoria, pues los trabajadores inmediatamente perciben que la seguridad no es realmente prioritaria. Si el jefe nunca pregunta por la seguridad, pues todo el mundo entiende. Y cuando digo jefe, digo todos los niveles de gerencia. Ya, yo muchas veces cuando hago intervenciones culturales y diagnostico la cultura, hay una pregunta clave que le hago a los supervisores. ¿Cada cuánto tiempo tu jefe te pregunta por la seguridad cuando ocurre un accidente? Es la respuesta típica. Y vas al otro nivel, a jefe planta que tiene, o a jefe turno que tiene un jefe planta. ¿Y cada cuánto tiempo tu jefe te pregunta por la seguridad? Cuando hay un accidente. Es la respuesta típica. Y a veces la respuesta típica es, no, nosotros tenemos una reunión cada 3 meses donde de seguridad expone los resultados de la seguridad que hemos tenido en esos 3 meses. ¿Y ustedes qué hacen en esa reunión? Nada, preguntamos y hacemos cosas. Decimos cosas, nuestra opinión, pero algunos rinde cuenta. ¿De qué me habla, compadre? ¿Qué cosa es eso de rendir cuenta? Tú no tienes la responsabilidad de la seguridad de tu área. Bueno, sí. Y tú no respondes por eso. Bueno, cuando ocurre un accidente. Si acaso me preguntan algo. Entonces, es obvio que cuando el jefe no pregunta, pues está dando una indicación de que eso no es importante. Entonces, está clarísimo que la gerencia influye porque eso llega hasta el obrero. Si el obrero no ve nunca jefe preguntando por la seguridad, si el obrero no ve nunca jefe controlando las cosas de la seguridad, y lo tiene que ver, no es que tome decisiones en su oficina, es que la gente lo tiene que ver. Tiene que verlo hablando de seguridad, tiene que verlo preguntando por la seguridad, tiene que verlo chequeando medidas para mejorar las condiciones de trabajo. De verdad, eso hace que la gente diga, aquí la seguridad es importante. Y empiece a tenerla más en cuenta en su día a día. Mientras nadie hable de seguridad hasta que ocurra un accidente, pues la gente ni siquiera piensa en seguridad. El ratico que le dan una charla o le dan una capacitación y se acabó. Seguridad no es algo en lo que yo tenga que ocuparme, si aquí nadie se ocupa de eso. Más bien me ocupo yo de que no me pase nada, pero no me importa. Si veo un riesgo, no reporto. Total, si uno reporta riesgo aquí, no pasa nada nunca. Si veo a un compañero haciendo un acto inseguro, ¿para qué me voy a meter? ¿Para buscarme un lío? Total, aquí tú le dices algo a alguien y te dicen que métete en lo que no te importa, no. Y me busco un problema. Yo no firmé un contrato para estarle señalando a la gente si trabajaba seguro o inseguro. Yo firmé un contrato aquí para trabajar y ganarme mi dinero. Para eso está la gente de seguridad. O sea, cuando ese ambiente existe es porque la gerencia no ha creado un ambiente favorable para la seguridad.
Y cuando se crea un ambiente favorable para la seguridad, eso impacta en el comportamiento de todo el mundo. Entonces, esa es una de las estrategias, a mi juicio, más importantes. Masware EHS, protección integral de las personas, los activos y la continuidad operativa. Con el software Masware, garantizas el cumplimiento normativo, reduces el riesgo de accidentes y mejoras la gestión de la seguridad en tiempo real. Solicita a tu usuario e inicia la revolución digital en tu organización. Bien amigos, nos encontramos en nuestro último bloque, aquí en el episodio 27. En Seguro Creas Valor, de la teoría a la práctica, estrategias efectivas para implementar comportamientos seguros en el trabajo. Nos acompaña Ricardo Montero y justamente íbamos a platicar sobre cómo medir de manera efectiva la adopción y cumplimiento de comportamientos seguros en el trabajo. Ricardo, en tu experiencia, ¿cómo podemos darnos cuenta de un avance esperado en cuanto a la implementación de comportamientos seguros en el trabajo? A ver, una de las grandes ventajas que siempre tuvo la seguridad basada en comportamiento es que se podían generar indicadores de comportamiento. Dicho de manera simple, hay quien piensa que lo más importante es la conciencia en seguridad, pero lo real es que tú no puedes medir el grado de conciencia que tenga nadie. O sea, tú puedes planificar N intervenciones y después no hay un conscientímetro que te permita saber si tú pasaste del nivel A al nivel B y mejoraste, o pasaste del nivel A a un menos B y empeoraste. No hay manera de medir la efectividad de esas intervenciones a no ser de manera indirecta, porque te suben o te bajan los accidentes. Bien, lo demás son opiniones. No, yo creo que sí, no, yo creo que no. Ustedes pueden hacer la prueba cada vez que quieran. Yo la he hecho muchas veces, ¿no? En un contexto determinado le pregunto a los especialistas de seguridad, ¿qué han hecho para mejorar la conciencia de la gente? Y me dicen mil cosas. Muy bien, ¿y cómo sabe que la han mejorado? Ahí mismo se acabó la discusión, porque no hay indicadores para evaluar conciencia. En cambio, los comportamientos se pueden definir y se pueden medir. Tú puedes hacer una lista de comportamientos, puedes mirarlo, puedes marcar los que se cumplen y los que no se cumplen y sacar un porcentaje de los que se cumplen. Y eso te da el porcentaje de comportamiento seguro de esa observación. Si estamos hablando de un puesto de trabajo que es observado 4 veces en el mes, por decir algo, pues puedes sacar el porcentaje de comportamiento de ese puesto en el mes, sumando y restando y dividiendo y multiplicando. Y asimismo puedes sacar el porcentaje de comportamiento del área, del turno, de la planta, de la organización completa. Entonces, el porcentaje de comportamientos es relativamente fácil de implementar su medición como tal a partir de introducir las observaciones de comportamiento. Esto no es lo único que hay que hacer. ¿Ok? Entonces esto proporciona datos objetivos, permite ver tendencias por área, por tarea observada, por comportamiento observado. O sea, tú puedes hacer muchos análisis con los datos. Lo más importante es tener datos, ¿no? Y esa es la manera en la cual se puede responder a cómo medir comportamientos seguros en el trabajo. Ricardo, ¿cuáles son esas estrategias que ya nos has explicado de cómo tornar comportamientos inseguros a seguros, pero cómo hacer de que estos comportamientos seguros no sean flor de un día? Quiero decir, que se sostengan en el tiempo, que puedan mantenerse en el largo plazo en la organización. Bueno, lo primero que dije cuando hablamos de la estrategia fue exactamente eso, que había que tener método y ser consistente en la aplicación de las intervenciones. Y junto a ello, vuelvo también a referir que para mí la principal intervención es el cambio yo no diría ni siquiera cambio, es lograr que la gerencia realice las funciones que se esperan de ella en materia de seguridad y asuman la responsabilidad por la seguridad. Y durante mucho tiempo, o sea, que eso no sea algo que voy a hacer durante 3 meses y voy a dejar de hacerlo. O sea, imagínense una reunión gerencial. Se están haciendo procedimientos
todos los días en la parte de abajo, observaciones de comportamientos, retroalimentaciones, se están interviniendo condiciones inseguras, se están reportando condiciones inseguras, eso va a bases de datos, se hacen modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense entonces la reunión típica mínima, la reunión mínima de seguridad de la siguiente manera. Imagínense que hay, qué sé yo, 6 plantas de producción en la empresa. Cuando digo 6 plantas, digo una sola planta con 6 áreas. 6 áreas. ¿No? A ver, jefe de planta A, explique cuáles son los resultados obtenidos en este mes por la planta. Y el jefe de planta o la jefa de planta se para y dice, bueno, hemos tenido un solo accidente, la causa de ese accidente fue por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, tomamos la medida esta y esta, todavía no se ha podido hacer esto. Mi porcentaje de comportamiento seguro es de tanto en las observaciones de mi planta. Eso con respecto al mes pasado es menor. El mes pasado tuvimos mejor desempeño en los comportamientos seguros. Y esa disminución que hubo se debe a inciso A, inciso B, inciso D. ¿Qué voy a hacer para que eso cambie? Voy a hacer inciso A, inciso B, inciso C como tal. ¿Y cuál es el porcentaje de cumplimiento de las observaciones de mis observadores? No, varió, ahora le voy a hacer una historia real. No, varió el porcentaje, tengo menos porcentaje que la vez pasada. Bueno, ¿y por qué ocurrió eso? No, es que hubo chikungunya, y la chikungunya, que es una enfermedad que ha habido aquí en Colombia bastante, la chikungunya hizo que los observadores no estuvieran en el mes completo. Y el gerente de operaciones que estaba dirigiendo la reunión dijo, pero a mí me dio chikungunya y estuve semana y media incapacitado, pero no dejé de hacer ninguna de las funciones que yo tenía en el plan de trabajo, así que no entiendo por qué los observadores, a pesar de tener chikungunya, no hicieron lo que tenían que hacer. Este mes hacen las que les tocan y recobran las del mes pasado. PowerPoint se lo preparó el de seguridad. No es que ellos prepararon los datos, no, el PowerPoint se los preparó el de seguridad, pero el de seguridad no fue el que expuso, ni fue el que le reclamaron por lo que estaba pasando en ningún lado. Le reclamaron a los jefes. Y de repente se aparece un jefe y dice, no, tengo 5 acciones correctivas que no se han podido cumplir y ya están fuera de fecha. Bueno, explica una por una por qué. No es ni siquiera el de mantenimiento el que tiene que explicar. Es el jefe. Lograr consistencia significa hacer gestión directiva, poner la seguridad como una función más. Eso hay que hacerlo intencional. Eso no sale de manera natural. De manera natural sale controlar producción o controlar el servicio. Para eso se hacen las empresas. Y seguramente tienen indicadores para estar todo el tiempo, hasta diariamente, preguntando qué pasa en producción o qué pasa en los servicios. En seguridad tiene que haber una intencionalidad y tiene que haber una asunción de esa función por parte de la gerencia. Yo creo que ese es el principal tema. A veces lo que se necesita incluso es hay que hacer una estrategia de cómo hacer entender esto a la alta gerencia. Mi experiencia es que cuando yo le explico estas cosas a la alta gerencia, no tengo que gastar más de 10 minutos explicándola, porque todos los que son altos gerentes están ahí porque normalmente son gente con capacidad de entender perfectamente las variables del negocio. Te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero la tendencia es esa. Yo no me demoro más de 10 minutos en que entiendan perfectamente que la responsabilidad de lo que pasa ahí es de ellos. Y después tienes que darle el sustrato, el sistema organizacionalmente diseñado para que se obliguen a hacer la función. Si no, va a quedar siempre de manera aleatoria a su grado de conciencia, que no tiene por qué ser alto. Algunos sí, otros son más humanos que otros le importa más la plata y la eficiencia, y es normal. No importa lo que tú pienses, el sistema te tiene que obligar a hacer lo que hay que hacer. Con independencia de lo que tú pienses, después trabajamos en lo que tú piensas. Y tratamos de que cada vez lo hagas más por convicción que por obligación. Pero aun cuando la gente tenga convicción, las presiones te llevan a darle prioridad a otras cosas, si el sistema no te obliga.
Ricardo, el tiempo nos ha cortado, nos ha quedado cortísimo y hay tanto para hablar sobre comportamiento seguro. ¿Algunas palabras finales a nuestra audiencia? La audiencia, yo me imagino que tenga muchos especialistas en seguridad. Ujú. Los especialistas en seguridad, yo siempre a mis estudiantes les doy la recomendación, no se queje, busque la forma en que usted pueda influir en la gerencia. Forma parte de su tarea. Usted puede decir, no, es que ellos no se ocupan. Si ellos no se ocupan, es su problema descubrir su problema, el de ustedes, de la especialista en seguridad, es su problema descubrir cómo usted va a influenciar a jefe de arriba para que lo ayude en o haga lo que tenga que hacer en la función de seguridad. Quejarse no le va a resolver nunca nada. Ocuparse es lo que le va a resolver. Ocúpese de conocer y estudiar cómo se influye en la alta gerencia. Ocúpese de cómo se hacen diseños organizacionales que involucren a la gente. Busquen ayuda si no encuentran cómo, pero cree estrategia que logre que la dirección se ocupe. No se queje, que quejándose de nuevo no va a resolver el problema. O quéjese si quiere, pero entienda que no va a resolver el problema quejándose. Solo se va a resolver el problema si usted adquiere habilidades y competencias en este campo de la influencia, y no solo para influir en el trabajador, sino también para influir en aquellos que son superiores estructuralmente a usted en una organización. Tomamos nota. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio número 27 de la teoría a la práctica, estrategias efectivas para implementar comportamientos seguros en el trabajo. Aquí en Seguro creas valor. Muchas gracias y un placer. Muchas gracias.